Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, resonará con muchos de ustedes. Si han llegado hasta aquí, es porque probablemente comparten ese sentimiento especial que evoca un nombre, una pareja, una conexión que parece trascender la pantalla. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, y de por qué para muchos de nosotros, mi corazón siempre latiendo por ellos. Prepárense para un viaje emotivo, lleno de recuerdos, admiración y por supuesto, mucho corazón. Y antes de empezar a desgranar esta maravillosa historia, si todavía no forman parte de esta comunidad, les invito a que le den ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras aventuras narrativas. A lo largo de este vídeo vamos a explorar qué es lo que hace a Hande Erçel y Kerem Bürsin tan especiales, no solo como actores, sino como figuras que han logrado capturar nuestra atención y sí, también nuestros corazones. Analizaremos su trayectoria, la chispa que encendieron en pantalla y sobre todo, ese vínculo que trasciende lo profesional y que ha cautivado a millones. ¿Fue solo la química de una serie? ¿O hay algo más profundo que nos hace decir que nuestro corazón siempre late por ellos? Vamos a descubrirlo juntos. Comenzamos, por supuesto, reconociendo a estas dos estrellas turcas que han conquistado el panorama internacional. Hande Erçel, una actriz con una belleza cautivadora y un talento indiscutible, ha sabido interpretar personajes que dejan huella. Desde sus inicios demostró una versatilidad que la ha llevado a interpretar roles complejos y emotivos. ¿Quién no recuerda su papel en Güneşinkler o Alku? Pero si hay un papel que la catapultó a la estratosfera de la fama y, crucialmente, la unió a nuestro protagonista de hoy, fue el de Eda YLDZ en Sen Kalkapm. Y hablando de Sen Kalkapm, no podemos dejar de mencionar a Kerem Bürsin. Actor de padre turco y madre de ascendencia escocesa, Kerem aporta una energía y un carisma arrolladores. Su interpretación de Serkan Bolat, el arquitecto pragmático y aparentemente frío que esconde un corazón de oro, se convirtió en un fenómeno mundial. Su porte, su sonrisa y su capacidad para transmitir emociones han conquistado a una audiencia global. Pero, ¿qué sucedió cuando Hande y Kerem se unieron en Sen Kalkapm? La magia fue instantánea. La historia de Eda y Serkan, una comedia romántica que, sin embargo, abordaba temas de crecimiento personal, superación de traumas y la búsqueda del amor verdadero, conectó con el público a un nivel profundo. La dinámica entre sus personajes, sus miradas, sus diálogos, su complicidad, todo era simplemente perfecto. La serie se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en decenas de países, y gran parte de ese éxito se debió a la increíble química que Hande y Kerem compartían. Recuerdo perfectamente cómo cada episodio nos dejaba con ganas de más. La forma en que sus personajes evolucionaban, las risas que nos sacaban, las lágrimas que a veces se nos escapaban, era una montaña rusa de emociones. Y en el centro de todo, estaba esa conexión palpable entre Hande y Kerem. Parecía que no actuaban, que realmente se conocían, que se entendían de una manera especial. Esa autenticidad era contagiosa y hacía que sus escenas fueran inolvidables. Más allá de la pantalla, la relación entre Hande y Kerem empezó a generar un interés masivo. Los fans, cautivados por su química en la serie, anhelaban saber si esa conexión se extendía al ámbito personal. Y poco a poco empezaron a aparecer señales, momentos compartidos, entrevistas donde se les veía cómodos, sonrientes, cómplices. Las redes sociales se inundaron de teorías, esperanzas y, sobre todo, de un cariño inmenso hacia ellos como pareja. La forma en que se apoyaban mutuamente, tanto en entrevistas como en eventos públicos, alimentaba la ilusión de los fans. Parecía que su relación, fuera cual fuera su naturaleza en ese momento, estaba construida sobre el respeto mutuo y la admiración. Y eso, queridos amigos, es algo que siempre valoramos en las figuras públicas. Ver a dos personas talentosas, exitosas y que parecen genuinamente happy juntas, es inspirador. Por supuesto, la industria del entretenimiento tiene sus altibajos, y la atención mediática puede ser abrumadora. Hande y Kerem, como cualquier otra pareja pública, han navegado por las aguas a veces turbulentas de la fama. Ha habido rumores, especulaciones, y momentos en los que la presión pública parecía intensa. Pero a pesar de todo, han logrado mantener un cierto nivel de privacidad, al tiempo que comparten lo suficiente para mantener viva la llama de la admiración de sus seguidores. Y aquí es donde entra la pregunta clave: ¿por qué nuestro corazón siempre late por ellos? Creo que la respuesta es multifacética. En primer lugar, está el talento.
Son actores excepcionales que nos han regalado personajes que recordaremos por mucho tiempo. Nos han hecho reír, llorar, suspirar. Han logrado que nos involucremos emocionalmente con sus historias. En segundo lugar, está la química. La chispa que encendieron en Senkalcapm fue legendaria. Esa conexión en pantalla es algo raro y preciado, y ellos la poseían en abundancia. Verlos interactuar era un placer, y eso se tradujo en un nivel de enganche que pocas parejas de ficción logran. En tercer lugar, está la conexión que lograron establecer con su audiencia. A través de entrevistas, de sus apariciones en redes sociales, de su manera de interactuar con sus fans, transmitieron una cercanía y una autenticidad que fue muy apreciada. Sentimos que los conocemos, que entendemos su alegría y a veces sus desafíos. Y en cuarto lugar, está la idea de la pareja perfecta, o al menos, de una pareja que inspira esperanza. En un mundo a menudo complicado, ver a dos personas que parecen quererse, que se apoyan, que son exitosas individualmente pero que también parecen brillar juntas, es reconfortante. Hande y Kerem, para muchos de nosotros, encarnan esa imagen de una pareja moderna, fuerte y sobre todo, feliz. Pensando en sus proyectos individuales también, es importante reconocer su dedicación. Hande ha seguido explorando roles diversos, demostrando su crecimiento como actriz. Ha abordado proyectos ambiciosos y ha continuado construyendo una carrera sólida y respetada. Por su parte, Kerem ha continuado cautivando con su carisma y energía en diferentes producciones, siempre manteniendo ese toque especial que lo caracteriza. Pero cuando volvemos a la idea de mi corazón siempre latiendo por ellos, es innegable que Senkalcapm jugó un papel fundamental. Esa serie no fue solo un éxito, fue un fenómeno cultural que unió a fans de todo el mundo. Y Hande y Kerem fueron el corazón de ese fenómeno. La forma en que sus personajes se enamoraron, sus luchas, sus reconciliaciones, todo ello se quedó grabado en nuestras memorias. Las escenas icónicas de la serie son innumerables. Desde el primer encuentro lleno de tensión hasta las declaraciones de amor más apasionadas, cada momento fue cuidadosamente construido y, sobre todo, interpretado con una sinceridad que hizo que nos creyéramos cada palabra, cada mirada. La banda sonora, los escenarios, el vestuario, todo contribuyó a crear un universo donde Eda y Serkan podían florecer, y nosotros, como espectadores, podíamos enamorarnos de su historia. Es fascinante cómo un par de actores pueden lograr este tipo de conexión con el público. No es solo la belleza física, aunque ambos son indiscutiblemente apuestos. Es algo más, una energía, una resonancia que va más allá de la pantalla. Es la capacidad de transmitir vulnerabilidad, de mostrar imperfecciones, de hacer que sus personajes se sientan reales y alcanzables, a pesar de las circunstancias extraordinarias de sus vidas. Y la comunidad de fans que se formó alrededor de Hande y Kerem es, en sí misma, un testimonio de su impacto. Grupos en redes sociales, foros de discusión, eventos de fans, la energía y la pasión que rodea a esta pareja es realmente impresionante. Ver cómo se unen personas de diferentes culturas y países, todos unidos por la admiración hacia estos dos artistas, es algo realmente poderoso. Por supuesto, la vida de los artistas es un constante devenir. Las relaciones evolucionan, las carreras toman nuevos rumbos. Pero en el caso de Hande y Kerem, ese legado, esa huella que han dejado en nuestros corazones, es algo que perdura. Y cuando decimos mi corazón siempre latiendo por ellos, no es solo una expresión vacía, es un reflejo de la alegría, la inspiración y la conexión emocional que nos han brindado. Ha habido momentos de duda, de incertidumbre, de cambios en sus vidas personales. Y es natural que como fans, nos preguntemos, nos preocupemos, esperemos lo mejor para ellos. Pero incluso en esos momentos, la admiración por su talento y por la historia que compartieron, sigue presente. Hoy en día podemos verlos en proyectos individuales, y cada uno sigue demostrando su valía. Hande con su elegancia y su profunda interpretación, Kerem con su energía y su carisma inconfundible. Pero siempre quedará ese recuerdo, esa época dorada de Senkalcapm, donde su magia se fusionó para crear algo verdaderamente especial. Y es precisamente esa nostalgia positiva, esa apreciación por lo que nos han dado, lo que hace que nuestro corazón siga latiendo por ellos. No se trata de una obsesión, sino de un cariño genuino por dos artistas que han logrado tocarnos de una manera única. Han sido parte de nuestras vidas, han llenado nuestras tardes de entretenimiento, de emociones, de sueños.
Incluso si sus caminos personales se han separado o han tomado direcciones diferentes, el impacto que han tenido como pareja en la pantalla y en la cultura popular es innegable. Y para muchos de nosotros, ese legado es lo que perdura. Esa chispa que encendieron seguirá brillando en la memoria colectiva de sus fans. Entonces, para resumir, ¿qué hace que nuestro corazón siempre lata por Andy y Kerem? Es la combinación mágica de su talento individual, la química innegable que demostraron en pantalla, la conexión humana que lograron establecer con su audiencia, y el recuerdo imborrable de una historia de amor que nos cautivó a nivel mundial. Son dos artistas que han dejado una marca imborrable en nuestras vidas, y por eso, hoy y siempre, decimos mi corazón siempre latiendo por ellos. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy, explorando la fascinante historia y el impacto de Andy y Kerem. Hemos recorrido desde la magia de Senkalkam hasta la admiración que sentimos por ellos como artistas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí es lo que hace que este canal cobre vida. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más admiran de Andy y Kerem? ¿Tienen alguna escena favorita de Senkalkam que quieran compartir? Déjenmelo todo en los comentarios de abajo. Sus opiniones son muy valiosas para mí y para toda la comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha traído buenos recuerdos o les ha hecho sentir esa conexión especial, por favor, demuéstrenlo con un buen asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Andy y Kerem, para que más personas puedan unirse a esta celebración. Y si aún no lo han hecho es el momento perfecto para asterisco suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.